Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que su pueblo salga de esos imperios religiosos, de esas megacorporaciones religiosas que tienen abogados, contadores, gerentes. Salgan de ellos, pueblo mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, este video va a ser tremendamente esclarecedor. Les confieso que desde hace mucho tiempo quería hacerlo, pero es difícil reunir toda esta cantidad de material para probarles, para mostrarles lo que ocurre en el mundo. Y bueno, creo que ha llegado la hora por fin de exponer el mundo oculto y esotérico y demoníaco que opera en nuestra realidad, el cual ha sido escondido por los poderes precisamente para usarlo como un arma secreta en nuestra contra. Cuando tú crees que no existe el mundo espiritual, cuando tú piensas que los demonios no existen, ¿qué ocurre? Muchas veces haces cosas y pasa que eres víctima de posesión demoníaca y no lo sabes. Es lo que pasa en este mundo, amigos. Por esto hoy lo vamos a exponer, porque dura cosa es cuando precisamente este mundo oculto de demonios es en el cristianismo, amigos. Por lo cual este video es de supremo interés, porque voy a exponer ese mundo oculto que está donde en las iglesias supuestamente cristianas. Sobre todo voy a hablar de la iglesia católica, amigos. Pero entendamos esto. Cuando los apóstoles estaban expandiendo y predicando la palabra de Dios, ellos no andaban con contadores, con abogados, con ejércitos, ni con sectas secretas. No, amigos, eran personas humildes que iban de dos en dos a predicar la palabra a una población o ciudad. No iban en carros lujosos ni en caravanas con guardaespaldas, amigos. Entonces, miremos la diferencia con lo que hoy tenemos en el cristianismo, porque hoy hablamos de empresas cristianas, hablamos de corporaciones que mueven millones de dinero libre de impuestos. Qué curioso que sean precisamente esas empresas que hoy llamamos iglesias las que dicen que no se debe dar diezmo. Por supuesto que ellos van a decir eso, porque ellos no necesitan el diezmo, porque son emporios económicos, dueños de universidades, de colegios, terrenos, edificios, empresas. Amigos, son un grupo económico, son un gran holding de empresas que ha crecido a tal punto que son dueños de casi todo. En esos grupos económicos que hoy nosotros conocemos como iglesias, están insertados estos demonios. Ellos operan y controlan estas iglesias. Y para que tú entiendas y reflexiones sobre las doctrinas que tú has aprendido pensando que son doctrinas bíblicas, pero no son doctrinas bíblicas, porque has aprendido doctrinas de demonios en iglesias que no son iglesias, sino que son corporaciones, empresas. Por lo cual, amigos, vamos a mirar en este video una de las manifestaciones de este mundo de demonios más increíble que ha podido registrarse. Se llaman orbes y muchas personas en todo lugar del mundo los han visto. Algunos los han grabado con su celular. Estos orbes, estas pequeñas luces que son como esferas de luz que brillan ya sea en el día o en la noche, que han sido grabadas por noticieros o por personas de toda una ciudad, como ocurrió en la ciudad de Phoenix. Pero bueno,
Hay cantidad de avistamientos de estos orbes y las personas han dicho que son tal vez objetos extraterrestres, pero sabemos que son demonios y se manifiestan como esferas de energía que las llamamos orbes. Sin embargo, no son algo bueno, son demonios, amigos. Y estas esferas u orbes son las que son adoradas por ocultistas, brujos, chamanes. Pero lo más increíble, amigos, y lo que nos debe dejar con la boca abierta, es que estas orbes o esferas son adoradas escuetamente por el mundo cristiano. Lo que pasa es que las personas estaban ciegas, pero en este video yo te voy a abrir los ojos y te voy a mostrar que esos orbes estaban ahí a plena vista, en tu propia cara, y tú no los podías ver, amigos, pero hoy los vas a ver. Recordemos que el apóstol Pablo nos advirtió en Gálatas capítulo 1 versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y alguien pensaría que cuando el apóstol Pablo usa el término ángel del cielo, se refiere exclusivamente a los ángeles buenos. Pero es claro que un ángel bueno no va a predicar un evangelio distinto. En ese caso, ese ángel sería anatema y tendría que estar expulsado del cielo. Por lo cual es apenas obvio que el apóstol Pablo, cuando usa el término ángel del cielo, no se refiere a ángeles de Dios, sino que se refiere a entidades espirituales que operan por los aires. Andan por ahí volando, amigos. Son estos orbes, estas esferas de energía. Y por tal motivo, amigos, la advertencia del apóstol es clarísima, porque estos ángeles caídos tienen el poder de manifestarse en el mundo como seres humanos o aún de tomar posesión del cuerpo de una persona y controlarla a su antojo. Todo esto se los voy a mostrar de una manera increíble, amigos. Entonces, las personas en general piensan que con solo sentarse en el banquillo de una iglesia, pues ya están salvadas, y no se dan cuenta de la advertencia que ha hecho el apóstol Pablo, ¿verdad? En donde él mismo nos declaró que en la iglesia se entrarían estos ángeles caídos, disfrazados de líderes religiosos, para inducirte a creer en otro evangelio, en un evangelio pasado por agua, diluido y pervertido, en donde tú escuchas los nombres de Jesús, el nombre de Dios, y hasta te pueden leer un versículo de la Biblia, pero se enseña una doctrina que no es bíblica y que el objetivo es inducirte al pecado. Estos son estos ángeles del cielo que enseñan otro evangelio. Son ángeles del pecado. Son estas orbes o esferas que han estado ahí enfrente de tus propios ojos y tú no los veías. Son núcleos de energía maligna porque operan en un mundo que nosotros no entendemos y que aquellos que han pensado que este mundo espiritual no existe están cometiendo un gravísimo error porque se convierten en presa fácil de estos núcleos de energía llamados orbes. No por mí, que son llamados orbes, sino que así los llama el mundo entero, orbes, porque también les voy a dar prueba de que así mismo los llaman los ocultistas. Estos orbes entonces pueden disfrazarse, amigos, y presentarse como ángeles de luz para engañarte, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Entonces, no tenemos por qué impresionarnos que estas esferas se manifiesten como seres de luz, orbes de luz. Alguien pensaría, oh, son ángeles de Dios. Pero no es así, porque vienen con otro evangelio, un evangelio anatema.
Por tal motivo, esos ángeles están malditos. Ahora, este término que dice que son del cielo, no quiere decir que estén con Dios, sino que quiere decir que operan en el aire. Amigos, leamos en Efesios capítulo 2, versículo 2. Y en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces, la mayoría del mundo cristiano piensa, y esto viene precisamente de las corporaciones religiosas, que los demonios están encerrados 50 metros bajo tierra y que no operan aquí en este mundo. Amigos, es increíble, ¿verdad? Porque precisamente es lo peor que tú pudieras creer, porque entonces tú no entiendes el mundo espiritual y eres presa fácil a la posesión demoníaca. Cuando tú entiendes que esos demonios están en el aire y te están viendo desde el aire y pueden tomar posesión de ti en el momento en que tú pecas, y después de que tomen posesión de ti, te pueden controlar a tu antojo y tú piensas que tú estás a cargo de la situación, pero en realidad tú estás obedeciendo órdenes que ellos te envían de una manera que el ser humano no puede entender, pero que les permite a ellos controlarte como si fueras una marioneta. Es de locos, amigos. Ahora, estos orbes, como les digo, han sido avistados por cientos de miles de personas. Curiosamente, cuando tú vas a leer las noticias, entonces los emporios del engaño, la masonería eclesiástica, dice que son extraterrestres o simplemente trata a las personas que vieron esos orbes como histéricos, y si los vio toda una ciudad habla de histeria colectiva, o de repente se burlan de todo para que las personas no tomen con seriedad el tema. Pero este es un tema para tomarlo muy seriamente, no porque les temamos a estas entidades, sino porque tenemos que abrir los ojos del peligro que hay cuando pecamos. Porque en el momento en que pecamos, abrimos una puerta espiritual para que esas entidades tomen el control de nuestra vida, amigos. Por esto, en este video, vamos a ver como nunca la manifestación espiritual de estos orbes y el culto que hay aquí en la tierra, porque hay personas que conocen estas cosas. Hablamos de brujos, de chamanes, de espiritistas, pero también personas que son líderes religiosos del cristianismo, que la verdad que no pueden llamarse de manera distinta a chamanes o espiritistas, pero como están vestidos bajo un manto de cristianismo, entonces no se les puede llamar así, pero no son más que eso, amigos, porque como dicen por ahí el dicho, el hábito hace al monje, pero es un dicho realmente erróneo, porque resulta que Lucifer se viste de monje, amigos. Entonces, es precisamente en las iglesias cristianas donde más se hace el culto a la esfera o al orbe, y sobre todo porque todo esto tiene que ver con la masonería eclesiástica, amigos, y bueno, algunas personas no entienden que la Iglesia Católica está controlada por la masonería eclesiástica. Ahora, para empezar a sentar las bases de esto, porque no falta el que dice que yo tengo una imaginación muy grande, voy a remitirme primero a mostrarles portadas de libros de espiritistas que han estudiado estos orbes, y hago la aclaración antes de que no les recomiendo a nadie leer esos libros, ni nosotros necesitamos de ellos ningún tipo de información, sino que muestro esto para que de primerazo veamos lo oculto y lo satánico que hay detrás de todo este concepto de orbes, ¿ok? No lo muestro como para que ustedes crean que yo tomo un libro de esos y lo estudio. Jamás en ninguno de mis videos he tomado uno de esos libros para estudiarlo. No los necesito, ni nadie los necesita.
Nosotros aquí estamos guiados por el Espíritu Santo de Jesús. Pero para dar prueba sobre todo a tanto incrédulo y despabilado que anda por ahí, de primerazo les voy a mostrar que estas esferas que parecen sólidas, pero que también son como esferas luminosas, son reconocidas por estos ocultistas como entidades espirituales que son demonios, amigos. Ahora, nosotros tenemos que entender que han sido estos demonios los que han fabricado una realidad alterna o una fantasía alterna en este mundo, en donde han inducido a las personas a creer en todo tipo de engaños, entre esos la fantasía espacial, y vemos entonces cómo la fantasía espacial tiene que ver con esferas u orbes planetarias que están girando en el espacio, amigos, y todo tiene que ver con el mismo concepto, la adoración al orbe. En este caso, cuando se nos muestra el concepto del orbe, no es solamente una esfera luminosa, sino también una esfera sólida que puede ser de color azul, negro o gris, amigos, y en general, en donde primero vemos este concepto más escuetamente es en los videos musicales. Por supuesto que la industria de la música está dirigida por la masonería eclesiástica y por lo tanto es en esos videos donde más vamos a ver las manifestaciones de este ocultismo y de esta adoración a estas entidades espirituales, estas potestades de los aires. El primer video que les quiero mostrar es el de este artista llamado The Weeknd. Aquí podemos ver cómo él está cantando como que en un restaurante y en las mesas están estas esferas luminosas, estos orbes. Es decir, que claramente se nos está haciendo referencia a ángeles caídos y vemos en las mesas a personas sentadas que tienen máscaras, y esto nos representa las distintas manifestaciones que estos ángeles caídos pueden tener como seres humanos, siendo que ellos son seres espirituales, son orbes, y al cantante se nos manifiesta como vestido de chaqueta roja, que es un símbolo de Lucifer, porque Lucifer es ese dragón escarlata del Apocalipsis, y él cantándole a estos orbes o esferas de luz. En este caso, el video dice: ahórrate tus lágrimas para otro día. Algo así como que hay una gran decepción entre estos ángeles, un gran engaño que ha hecho Lucifer. Y como sabemos, la Biblia nos dice que estos ángeles cayeron del cielo porque fueron engañados por Lucifer. Y de seguro que tal vez lloraron porque no pudieron volver al cielo, porque no tuvieron arrepentimiento. Y en este video, el cantante hace las veces del demonio, diciéndole a sus otros demonios: ahórrense sus lágrimas para otro día, porque están perdidos para siempre. Es tremendo, amigos. Para seguir mostrando este concepto, luego vemos el video de Justin Bieber titulado Yummy, donde vemos de nuevo estas esferas en las mesas. Aquí vemos a Justin Bieber sentado sobre una mesa y en el centro este urbe luminoso. Y las personas en este video están haciendo algo de lo cual Jesús advirtió que sería uno de los grandes pecados del fin del mundo: la glotonería, personas comiendo y bebiendo. Y por supuesto entonces que alrededor de esa actividad de comer y beber está estos ángeles, estos orbes luminosos. Y además recordemos, amigos, que muchas personas no se van a salvar y van a recibir la marca de la bestia o el 666 porque siguen comiendo carne con sangre o comen leche, queso o huevos, cosas que no se deben comer ni beber.
Pero Jesús nos advierte que la glotonería y el comer lo que no se debe comer de acuerdo a la Biblia será una de las causas del fin del mundo, amigos. Es tremendo. Por lo cual vemos en este video cómo se presentan a personas comiendo y por supuesto vemos a esas orbes en la mitad de la mesa. Y entonces, amigos, el símbolo de la esfera es un símbolo tremendamente ocultista. Recordemos aquí también como vemos a este artista Justin Bieber apuntando con su dedo hacia el cielo, que es una clara señal de rebeldía. Leamos en Proverbios capítulo 6 versículo 13, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Ahí está, amigos, clarísimo. Entendamos entonces que también las brujas o espiritistas usan una esfera de cristal para consultarle a los demonios. Entonces, más claro no puede ser. Literalmente, cuando contraponemos estas dos imágenes en el video de Justin Bieber con la imagen de una bruja consultándole a esa bola de cristal, obviamente entendemos el concepto esotérico del orbe, de la esfera. Estamos, por supuesto, ante algo ocultista y demoníaco. Así que ya empezamos a ver que esto no es un capricho mío o que yo veo esferas por todas partes, porque no es así. Les estoy mostrando que en realidad, desde el punto de vista del mundo ocultista, la adoración a la esfera o al orbe es de vieja data, amigos. No por nada entonces Jesús declaró en Juan capítulo 15 versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Clarísimo, amigos, porque cuando vemos estos videos de música con cientos de millones de vistas, en donde estos orbes aparecen ahí escuetamente y las personas están felices de cantar esas canciones, cuando vemos que esos orbes eran los que hacían parte en las sesiones espiritistas en donde se hacían llamamiento a demonios, entendemos la guerra y la rebeldía que el mundo tiene hacia Jesús y hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué se deja para nosotros, amigos? Ahora, no solo cuando hablamos de este culto a este orbe o esfera, hablamos de una esfera luminosa como objeto endemoniado e idolátrico, sino también de una esfera de otro color, por ejemplo negra, azul, tal vez roja, por lo cual no nos asombremos del por qué entonces hemos sido engañados con la fantasía espacial, como les dije al principio del video, porque precisamente la Tierra se nos muestra como la canica azul, en donde la Tierra es una gran esfera azul, porque literalmente se nos está induciendo a adorar a estos orbes. Miremos este video curiosamente titulado Orbe y cómo se nos muestra la fantasía espacial y vemos en esta imagen cómo ponen una bola de cristal que es un orbe y amigos, esto no es casualidad. Luego aparecen varias bolas de cristal volando con estrellas alrededor y todo es un claro simbolismo a ángeles caídos, como estas estrellas que cayeron del cielo. Así que amigos, cuando vemos el engaño de la fantasía espacial, entendemos entonces que todo tiene que ver con adoración a ángeles caídos, porque ellos son estas esferas que andan volando por los aires y que ahora el mundo las presenta como planetas, como sitios a los que nosotros deberíamos ir. Es decir, amigos, el mundo entero hace un gran ritual cuando de repente dicen que en 15 años el ser humano podrá viajar a Marte, siendo que Marte no es más que esta orbe roja, que literalmente no es más que este núcleo de energía, un ángel, amigos. Es decir, literalmente hay adoración a ángeles. Ahora, no estoy diciendo que precisamente se esté adorando la estrella a la que se llama Marte, sino que estoy diciendo que cuando se representa
en nuestro mundo ese planeta como una esfera roja, se está adorando al demonio, que sería esa esfera roja, porque hay una adoración a la esfera, amigos, y todo eso se los voy a seguir probando, amigos. Si ustedes tienen duda hasta dónde llega esto, miremos lo que ocurre con el árbol de Navidad. ¿Te has puesto a pensar por un momento por qué de repente las personas decoran el árbol de Navidad con esferas rojas y plateadas, amigos? ¿Piensan ustedes que de repente es un capricho así nada más? No, amigos, todo tiene que ver con este culto al orbe, al demonio, porque en la Biblia ya sabemos que esta actividad de decorar un árbol es totalmente condenada. Así que si tú piensas que Dios la condenó por un capricho nada más, no es así. Dios se estaba resguardando de que de repente metieras a tu casa un árbol y lo empezaras a llenar de pequeños orbes plateados y rojos que no son más que culto al demonio. Imagínate nada más eso, amigos. Un árbol ahí en la esquina de tu casa lleno de símbolos de demonios, de orbes, de locos, amigos. Es tremendo. Entonces, estamos entendiendo hasta dónde llega el culto a la esfera, al orbe. Para hacernos una idea adicional, pensemos en esta actividad de rezar el rosario. ¿De qué está compuesto un rosario, amigos? De pequeñas esferas. ¡Qué increíble! Cuando la persona reza un rosario, debe ir cambiando de esferita. Como cuando cambia de oración o repite otra oración nueva, entonces cambia a otra esfera nueva. ¿A quién le está rezando entonces, amigos? Es un claro culto al orbe o al demonio. Amigos, cuando nosotros vemos este rosario puesto sobre una esfera luminosa, es decir, es tan increíble la similitud entre la brujería y el catolicismo que uno se queda con la boca abierta. Y aquí, en esta publicidad, llegan hasta el punto de enseñarle a la persona a rezar el rosario y ponen la imagen de una esfera luminosa con el aro angelical arriba de la esfera. Recontra mega plop. De locos, amigos. Recordemos a la bruja con el orbe luminoso. Y vemos esta tremenda similitud. Es tremendo lo que ocurre en el cristianismo. Ahora, recordemos también que la Iglesia Católica o el Papa de Roma, cuando dicta uno de sus decretos religiosos, declara las palabras Urbe et Orbi, que quiere decir de Roma y el mundo. Pero bueno, esa no es la verdadera traducción, amigos, porque cuando buscamos la etimología de la palabra orbi, vemos que significa globo o esfera. Por supuesto, ya lo habíamos dicho. Sabemos que la Tierra no es ni un globo ni es una esfera. Ahora, lo que sí es una esfera, o por lo menos así se manifiesta, esta esfera de energía es el demonio. Es decir, literalmente la expresión urbi et orbi significa de Roma y el demonio. ¡Wow, amigos! Es de locos, es increíble. Miremos esta canción del grupo de rock ocultista Coldplay, llamada Un Poder de lo Alto. Y miremos cómo muestran a estos orbis claramente. Miremos también cómo inicia el video, con el título Música de las Esferas, amigos. Y vemos dos esferas azules que están flotando en un supuesto espacio. Así que vemos de nuevo el concepto de la esfera azul. Aquí no se nos muestra como el planeta Tierra, porque vemos que no tiene continentes. Son dos esferas azules. Así que estos orbes o esferas hacen referencia no a planetas, sino a demonios, amigos. Es tremendo. Ahora, para adentrarnos más aún en este culto a la esfera y para demostrar de manera rotunda que siempre que se nos muestran esferas, sobre todo cuando es algo a nivel global,
Sobre todo cuando es algo que es viral, cuando mucha gente lo está viendo, porque por supuesto que tal vez en tu cuarto haya un balón, y eso no quiere decir que hay un demonio en tu cuarto. Hablamos de cuestiones en donde individuos se manifiestan a nivel global, o personas o grupos de personas que tienen la capacidad de mostrar lo que hacen a nivel global. En este caso, por ejemplo, de líderes que se muestran con una esfera y que muchas personas pueden verlo. Ahí estamos viendo ese culto. Miramos, por ejemplo, a las iglesias cristianas y cómo tienen este culto a la esfera, porque lo exponen a un gran número de personas que inconscientemente, por no leer la Biblia, caen en este culto a la esfera. Así que entendemos esto porque también lo vemos en videos musicales, en donde millones de personas andan cantando estas canciones y recordando cómo vieron una esfera en ese video, por lo cual están siendo inducidos a adorar al demonio. En este caso, amigos, esto que les voy a mostrar es de locos. Aquí se pueden hacer una idea hasta dónde llega la posesión demoníaca. Miremos el grupo de música Massive Attack, y en este video una mujer va caminando sola por el metro y de repente es perseguida por una esfera. Y ustedes pensarán, sin haber visto este video o lo que yo les estoy diciendo, que es nada más un video de música. Pero ahora, con todo lo que ya les he ido mostrando, ustedes ya tienen mayor información para discernir lo que está ocurriendo. Cuando esta esfera logra hacer contacto mental con la mujer, ella empieza a reírse como loca. ¿Entendemos lo que ocurre, amigos? Hay una especie de telepatía, de telequinesis, que la ciencia o el ser humano no entiende aún. La mujer empieza a tambalearse de un lado a otro, y si ustedes ponen atención, es algo que recuerda mucho a la manera como se comportan las personas en algunas iglesias evangélicas, en esos supuestos avivamientos, en donde las personas se comportan exacto como esa mujer en el video se está comportando cuando la esfera empieza a controlarla. Y vemos entonces que es prueba adicional que en esas iglesias evangélicas las personas no están recibiendo al Espíritu Santo de Jesús, sino que están recibiendo el espíritu de estas orbes, amigos. Y es así como en este video de música, esa esfera logra tomar poder y control del cuerpo de la mujer, hasta el punto que puede hacerla mover como una marioneta. Entonces vemos que ocurre algo demoníaco, amigos. Vemos esta orbe o esfera, que es un objeto que puede controlarte. Luego, amigos, devolviéndonos al mundo supuestamente cristiano, hablamos de la Iglesia Católica. Miramos el concepto de estas imágenes que se nos presentan. Por ejemplo, en el caso de la Trinidad Católica, que a la verdad es la misma Trinidad evangélica. Y vemos qué es lo que hay debajo. Una esfera, amigos. Y esto es supremamente recurrente en la Iglesia Católica. Vemos el concepto de la esfera. Puede ser azul, o puede ser negra, o puede ser luminosa. Algunas veces, cuando es azul, la disimulan como si fuera la tierra, pero otras veces la dejan completamente azul. ¡Wow, amigos! Así que es claro que estamos ante algo diseñado por demonios. Porque, amigos, se suponía que el cristianismo no debía caer en estos engaños, porque para eso Dios nos dejó el segundo mandamiento que dice: no te harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra. Pero plop, la Iglesia Católica cercenó y eliminó ese mandamiento, y ahora miremos por dónde va la cosa. Aparece el mismo demonio en sus imágenes, y vemos el concepto de la esfera. También, amigos, podemos ver estas figuras de la Trinidad cuando sostienen en sus manos la esfera. ¡Wow! Eso es tremendamente ocultista, se los voy a mostrar. Y vemos, por ejemplo, también cómo
se nos muestra a esta esfera con una cruz arriba. Y amigos, miremos por ejemplo este video musical. La canción se llama Kiss Me More y vemos el concepto de sostener la esfera con la mano. Es un claro concepto esotérico, amigos. Simplemente es el demonio posando en la mano. Así que, amigos, es lo que estamos viendo en las imágenes de la Trinidad. Tienen el demonio en la mano cuando muestran que tienen esa esfera azul. Están haciendo una representación del demonio. ¡Wow, amigos! Así que ya vemos que muchas personas pueden caer en el error de que esa esfera está simbolizando al planeta Tierra. Ojo, amigos, porque por eso les he ido mostrando desde dónde viene esto. No se trata, como pareciera, del planeta Tierra, porque a veces estas esferas son azules por completo, a veces negras, a veces resplandecientes, a veces de color metálico. Se los voy a probar, amigos. Y, por supuesto, también puede que pusieran los continentes para engañar a las personas despabiladas que no tienen discernimiento de lo que ocurre, pero eso no debe hacernos caer en ese error, porque ya vemos que todo lo que tenga que ver con la esfera o globo es adoración al demonio. En ese caso sabemos que la Tierra no es una esfera, ni es un globo. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas doctrinas? ¿Y qué es lo que tratan de sostener en este mundo? Estamos hablando de un mundo creado en doctrinas de demonios, amigos. ¡Qué locura! Ahora, recordemos que en todas las imágenes de santos, entre comillas santos, de la Iglesia Católica, vemos en sus cabezas orbes amarillos, amigos. Tremendo. Es decir, literalmente nos está mostrando a personas poseídas por demonios. Es increíble. Pero también vemos este culto a la esfera en la Virgen María. Aquí vemos, por ejemplo, a la Virgen María parada sobre una esfera de color azul. También puede aparecer con la mano extendida y la esfera en su mano. Amigos, es increíble, por lo cual estamos viendo que esta es una simbología muy ocultista. La persona que no está ungida con el Espíritu Santo de Jesús tal vez se ciegue a estas cosas y diga cualquier babosada, como que entonces ahora los balones de fútbol son demonios. Son cosas ridículas. Nosotros hablamos de imágenes cristianas en donde aparece una esfera de color azul, otras veces negro, otras veces plateada. Inclusive, miremos esta Virgen María con dos esferas plateadas a sus lados. ¿Está simbolizando la Tierra, amigos? Por supuesto que no. La Tierra no es plateada y es una sola, y ella está entre dos esferas plateadas. Son dos demonios, amigos. Ahora, miremos el concepto de esta esfera con una cruz arriba de ella. Cuando vemos este monstrans, el cual, aunque puede decirse que es el símbolo del sol, también podemos verlo como un orbe que es luminoso y que tiene la cruz arriba. Es tremendo el parecido, amigos. Cuando el Papa está alzando eso en su mano, en realidad lo que estaría alzando es ese orbe luminoso que estaría iluminando al mundo. ¡Oh, no, amigos! Es de locos. Ahora, recordemos que el Papa también toma la hostia redonda y la pone hacia arriba. En primera instancia también se pudiera decir que simboliza al sol, pero también vemos que es ese orbe luminoso, increíble. Ahora, si tú tienes aún dudas de lo que digo, recordemos esto, amigos, porque estas cosas dan prueba de todo lo que les estoy diciendo. El Vaticano puso una extraña esfera. Es increíble, pero además de todo, tenía una esfera metida dentro de la esfera. ¡Wow, amigos! ¿Por qué el Vaticano pondría una imagen como esa? Ahora, cuando tú entiendes todo lo que hay detrás del culto a la esfera,
entiendes lo que verdaderamente ocurre en la religión católica, amigos. Es tremendo. Ahora, para los nuevos a mi canal, les recuerdo que la religión católica está fundada en la masonería. Para el feligrés común, cuando va a estas iglesias, él escucha los nombres bíblicos, él empieza a cantar y a dar palmadas y piensa que está en la iglesia de Dios. Pero la realidad es que en los altos niveles de poder, la religión católica está basada en conceptos masones. No por nada, algunos cardenales ya han denunciado a la religión católica como masonería eclesiástica. Y supuestamente la Iglesia Católica, dicen algunos, que estaría nada más infiltrada por la masonería. Pero ya hemos visto que más bien parece que la masonería estaría infiltrada por la Iglesia Católica. Porque en verdad que todo lo de la Iglesia Católica es masónico. Yo diría que la masonería es el catolicismo de los ricos y el catolicismo es la masonería de los pobres. Así que amigos, continuando con el tema, miremos esta imagen de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y vemos la esfera verde. También miremos a la Madre Tierra abrazando a la esfera azul. Ya sabemos que todo simboliza al demonio. Veamos también al señor Neil deGrasse Tyson sosteniendo la esfera. Miremos su cara nada más. Son ocultistas, amigos. Luego vemos también que hay personas famosas que ponen un mapa mundi a sus espaldas. Y eso también hace parte del mismo concepto ocultista de adoración al orbi. Sobre todo cuando hablamos de personas famosas que muestran esto a cientos de miles de personas. Porque amigos, cuando hablamos por ejemplo de la masonería, miramos que tiene 2 columnas. ¿Y qué es lo que tiene en la parte de arriba de las 2 columnas llamadas Hakim y Boaz? Tienen una esfera cada una. Así que ahí vemos de nuevo también el culto a la esfera en la masonería. Sin embargo, los masones dicen que han tomado esto del templo de Salomón, el cual construyó. Sin embargo, la Biblia nos muestra otra historia. Miremos lo que había encima de las 2 columnas en la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 7 versículo 25 al 22. Estas columnas puso enhiestas en el portal del templo, y cuando hubo enestado la columna de la mano derecha le puso por nombre Jaquín, el Señor establece, y enestando la columna de la mano izquierda le puso su nombre Boaz. Solo en él hay fortaleza. En las cabezas de las columnas había una obra de lirios, y así acabó la obra de las columnas. Y así que Salomón no puso esferas sobre las columnas. Sin embargo, la masonería anda diciendo que ellos están haciendo el templo de Salomón y vemos que tienen esferas sobre las columnas. Así que su culto es endemoniado. Por otro lado, no podemos pasar de largo el extraño ritual que ocurrió con Donald Trump y el rey de Arabia Saudita y el presidente de Egipto, en donde los 3 pusieron sus manos sobre un orbe. ¡Wow, amigos! Es tremendo. Cosas muy extrañas pasan en este mundo. Miremos también el orbe que aparece en el cuadro a las espaldas del Papa Francisco mientras recibe un regalo de la reina de Inglaterra, y vemos ese orbe y alrededor vemos a personas o ángeles adorándolo. ¡Wow, amigos! Y por si hubiera aún alguna duda de lo que se ha dicho, el príncipe de Cambridge le regaló al Papa Francisco un orbe verde con una cruz de oro arriba. ¡Wow, amigos! Es de locos. Es decir, estos reyes conocen perfectamente esta religión misteriosa, muy distinta a la que las personas del común creen que es la religión católica, tal y como estaba predicho en el Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2.
caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todos los gentiles han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¡Wow, amigos! Es de locos. Es decir, los reyes de la tierra están completamente en conocimiento de la masonería eclesiástica. Ellos no están engañados como el resto del pueblo. Ellos conocen perfectamente la adoración a estas esferas. De otra manera, ¿por qué el rey de Cambridge le regalaría una esfera al Papa Francisco? ¿Esfera verde? Amigos, ¿más pruebas? El Papa Francisco tiene un canal llamado Orbe Plop. Ahora, sin la televisión y sin la NASA, tal vez todo este concepto de globos y esferas y planetas sería más evidente como algo oculto, y las palabras del Papa y la simbología de sus imágenes carecerían de lógica, es decir, ¿por qué la Trinidad estaría parada sobre un globo? ¿Por qué? Ahora, nada de eso tendría lógica si se lo mostraras a una persona que vivió en los tiempos de Jesús, cuando las personas creían que la tierra era plana, como en efecto es. Sin embargo, hoy en día, las personas se engañan, porque la televisión los engaña. Y también, por supuesto, la NASA, con la fantasía espacial. Así que vemos el poder que estas dos entidades tienen sobre el mundo. Esto es algo que parece que no se va a ir así como así, porque la NASA está respaldando a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica está respaldando a la NASA. ¡Wow, amigos! ¡Tremendo! Sin embargo, aunque ya les mostré en este video muchas pruebas de este culto a la esfera y que en realidad es un culto demoníaco, para darles una prueba contundente, de nuevo me remito a los libros de los ocultistas, no porque tengamos que aprender de ellos nada, sino porque ellos están diciendo que es algo ocultista, como es apenas obvio, porque en la Biblia no aparece el concepto de la esfera, ni del orbe, ni de hacerse imágenes. Pero como hay personas que no leen la Biblia, entonces por lo menos a ver si despiertan con lo que dicen los endemoniados. Por lo cual, no dudemos que estamos ante una simbología oculta. Amigos, por último, analicemos este video de Andrea Bocelli titulado Cae sobre mí, como una especie de unción de la esfera, donde claramente empieza él como que agarrando la esfera para abrir una puerta, porque se ve claramente que eso no es una chapa, pero es como una especie de esfera o manija, y luego vemos que entra como a un salón muy grande, en donde por supuesto la cámara se ubica estratégicamente para que estas orbes o luces luminosas en forma de esferas puedan salir en el video. Y luego, recuerden ese video de esa mujer que andaba cabalgando un caballo blanco, que se los mostré hace mucho tiempo, y al final de ese video la mujer se para victoriosa sobre una gran montaña y se nos muestran estas luces o orbes en la ciudad que de repente aparecen. Son demonios, amigos, es increíble. Y para finalizar con broche de oro, miremos este video de Selena Gómez, un video supremamente ocultista y satánico, en donde la vemos rodeada de lámparas, y esas lámparas nos representan orbes o demonios, porque los focos son esferas. Y si aún tenías duda, miremos que dice que no se arrepiente del pasado. Ahí vemos una rebeldía absoluta, porque Jesús nos llama a arrepentirnos del pasado. Pero ella dice que no se arrepiente del pasado. Y luego la vemos reflejada en una mesa circular que nos representa también al orbe o al demonio.
Tremendo, amigos. Es el estado de la Iglesia Católica. No se arrepiente. Lo mismo para casi todas las iglesias cristianas. No quieren cambiar los errores doctrinales, aun y cuando no tienen base bíblica. No quieren dejar de adorar imágenes, ni dejar de reposar en un falso día de reposo, etcétera, etcétera, porque no se arrepienten del pasado. No quieren cambiar. Como lo dice Selena Gómez. No me arrepiento. Tremendo. Por lo cual solo queda una salida, amigos, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Sobre todo, porque no se arrepienten, y como no se arrepienten, sus pecados llegaron hasta el cielo. Pues es que de eso se trataba, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: arrepiéntete. Pero las iglesias cristianas no se quieren arrepentir. Dicen que ellas pueden pecar porque Jesús las va a recibir en sus pecados. Pero no es lo que está en la Biblia. Asimismo, tú no puedes tener este concepto en tu vida. Si tú piensas que Jesús te va a recibir en tus pecados, estás rotundamente equivocado. Donde tú llegues a morir en tus pecados, lo único que te va a esperar es el lago de fuego. Te tienes que arrepentir, sobre todo porque tú no sabes cuándo vas a morir. Puedes morir mañana. Nadie tiene comprada la vida, ni nadie sabe cuántos años vivirá. Puedes vivir un día, o un año, o 5 años. ¿Quién puede saberlo? Nadie puede saberlo. De repente una persona se resbala, le da un infarto, se atraganta y hasta ahí fue. Si mueres en tus pecados, entonces te vas para el lago de fuego. No hay manera de que te salgas de eso. No te puedes volar la cerca. De otra manera, si tú te arrepientes, entonces pues te salvaste. ¿Qué ocurre con las iglesias católicas y evangélicas? No quieren arrepentirse. Como dice Selena Gómez, no me arrepiento. ¿Y qué ocurre entonces? Sus pecados han llegado hasta el cielo y no tienen intercesión para sus pecados. Porque ellas piensan que Jesús les va a perdonar los pecados que continuamente hacen, pero Jesús no perdona pecados por los que nadie se ha arrepentido. Jesús solo perdona pecados por los cuales tú te has arrepentido. Si hay algún pecado en el que tú continúas pecando, es decir, que no te has arrepentido, entonces Jesús no te ha perdonado ese pecado. Es lo que estamos leyendo claramente con esta iglesia babilonia. Ella continúa pecando y por ese motivo Jesús no le perdonó los pecados, porque no se quiso arrepentir. Y luego, finalmente, se abrió el libro y ese pecado llegó al oído de Dios. Y Dios se acordó de todo lo que ella ha hecho a través de la historia. Y Dios dice: hasta aquí fue. No sigue más esta Babilonia. Ya he tenido suficiente. Tremendo, amigos. Se nos está diciendo claramente que estas iglesias no van a cambiar. Por lo que lo único que te queda es salir huyendo de esas iglesias. Y algún día luego lo que sigue es huir de las ciudades, porque las ciudades tampoco van a cambiar. No va a ocurrir como pasó con la ciudad de Nínive, donde las personas todas se arrepintieron. Si nosotros vamos a ver un movimiento cristiano masivo en una ciudad, sabemos que es un movimiento de apostasía. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo declara en el Apocalipsis. No se van a querer arrepentir. Y lo sabemos. Cuando estos evangélicos en manada dicen que van a hacer un reavivamiento, pero reposando en domingo, entonces no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido, ese pecado en donde tú estás violando el día de reposo, no te lo han perdonado. Es lamentable, amigos. ¿Y qué excusa le vas a dar a Dios cuando tu religión es una religión de ángeles, de huestes de maldad
potestades de los aires, de orbes y esferas, luminosas, pero malas, malignas, que se manifiestan como ángeles de luz, pero que profesan un evangelio anatema, un evangelio distinto al que está en la Biblia. Eliminaron el segundo mandamiento y cambiaron el cuarto mandamiento, y no quieren arrepentirse, amigos. Recontra mega plop. Hasta pronto.